Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra emisión de Pensamiento Caótico. Este blog se va a llamar La Juventud Nefasta, Colombia y Chile. Vamos a hablar un poco de este nuevo tema que está saliendo en boga, que es la revolución molecular, que me parece algo curioso que apenas esté volviendo este término famoso. Igual tiene que ver con mucho la, la mala leche, el mal que hacer, las ganas de fregar de autores postmodernos como Guattari y Deleuze. Um, pero eso no es de lo que quiero hablar, simplemente porque quiero hablar de una cosa que quiero dominar un poco como la generación nefasta, la juventud nefasta. Um, es decir, una generación no propicia, que se ha educado, desafortunadamente, en la universidad, que propone a esta gente posmoderna, el círculo de Foucault, Deleuze, Derrida, entre ellos Guattari, Lyotard, que los enseña como si de verdad fueran los nuevos Aristóteles, los nuevos este, Spinoza, los nuevos, yo qué sé. Cuando en realidad, cuando tú lees esos autores, te empiezas a dar cuenta de que son unas farsas. O sea, escriben una de las farsas más impresionantes, sobre todo farsas que tienen que ver con la historia, pero son muy buenos psicólogos en ese aspecto. Saben cómo manipular a la gente. Y son grandes manipuladores, grandes lingüistas, grandes psicólogos que saben muy bien manipular a través de la deconstrucción. Pero ellos tienen un problema muy interesante y central. Ser unos ignorantes del siglo XIX. Literalmente. Eh, y desafortunadamente esa generación de los 60s, de los 70s, es la que se viene enseñando en las universidades no solo de Latinoamérica, sino también de Europa y de Estados Unidos. Prácticamente están en todo el mundo. Y bueno, es impresionante cuando uno toma a esos autores y cuando te enfrentas a una persona influenciada por esas ideas, la ignorancia absoluta que tienen acerca del siglo XIX y todas las cosas que pasaron ahí. Y para eso yo me quiero aquí apoyar del maravilloso libro de los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, de Antonio Escotado. Una no buena fuente, pero sí una fuente que puede ser representativa del conocimiento del público en general, es Wikipedia. Para eso quiero ver o leerles un poco la Revolución de Junio o la Segunda República Francesa, las cosas que acontecieron ahí. Y bueno, para eso primero me fui obviamente a Wikipedia para ver qué sabe nuestra generación digital acerca de la Segunda Revolución Francesa y sobre todo en Wikipedia es interesante ver que dependiendo de los términos o dependiendo del contexto del tema que se quiere hablar, hay ciertas personas que se enfocan en eso. Y bueno, ¿qué es lo que dice Wikipedia acerca de la Segunda Revolución Francesa? Y que después voy a conectar con lo que pasa en Chile y en Colombia. Pero sobre todo ahorita quiero hablar de Colombia. Bueno, dice muy sencillo así. La Segunda República se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Primero está de febrero hasta el 23 de abril de 1848, fecha de las primeras elecciones de la Asamblea Nacional, el gobierno provisional de la República se compone de republicanos moderados, Alphonse de Lamartine, Garnier Paget, Araud y Crémieux. Marie, de radicales como Roland, Marrast, Flacon y de socialistas como Louis Blanc y Albert. En apenas 2 meses toman una serie de medidas políticas y sociales sin precedentes, es la llamada Revolución Social y Democrática. Esto es una tontería. O sea, el que escribió esto tiene, tiene la cabeza metida en el culo del marxismo y no sabe qué pedo, qué está pasando con la historia de la Segunda República Francesa. Luego, sigue así Wikipedia. En las elecciones generales, las primeras con sufragio universal masculino, es cierto, luego veremos por qué. El peso del voto campesino, tradicionalmente dominado por las clases más conservadoras, imprimió a la política nacional un franco giro hacia la derecha. Esto es una tontería igual.
Los radicales y los socialistas fueron apartados del gobierno, es decir, los blanquistas que incitaban a la violencia. Pero bueno, vamos a seguir esto. Que quedó reducido a 5 miembros: Arago, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie y Garnier-Paget. Una de las primeras medidas impopulares adoptadas sin demora provocaron manifestaciones de protesta en París el 23 al 26 de junio de 1848. Ya veremos cuáles fueron esas medidas. Rápidamente los obreros tomaron las calles y levantaron las barricadas. Se declaró el estado de sitio y la revuelta fue duramente reprimida por el general Cavaignac. También el que escribió esto no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Son conocidas como las jornadas de junio y marcarán el paso sin transición a una república conservadora y autoritaria. Bueno, la Segunda República es la antesala del Segundo Imperio francés, o el Imperio Napoleónico, que muchos más adelante vamos a ver, es anatema, es decir, anatema entre el marxismo de su primera instancia, el marxismo joven. Que deberíamos decir, es como la primera visión del anticristo. No es el fascismo, porque todavía no existe, sino es el bonapartismo. Y eso será algo muy común dentro, pues sí, de todo este comunismo de primera instancia en Marx. De primera instancia quiero leerles, leer y comentar el texto de Antonio Escotado. 1. La revolución en Francia. No es la revolución francesa, sino otro intento de revolución. Primero hay que entender que primero, como se dice antes, hubo una revolución que depuso la monarquía de Luis Felipe, un intento de restitución del absolutismo después de Napoleón Bonaparte. Pero dice así, y leo: pero los acontecimientos en la Alemania han partido de París, la obra más sensible del planeta, al motín y la revuelta. Bueno, obviamente eso podríamos decir. París sigue teniendo esos problemas e incluso ha habido reportes de algunos generales franceses que dicen que otra vez Francia está muy cerca de la guerra civil debido al adoctrinamiento de izquierdas. Que ya en 1830, 1832 y 1839 ha producido simulacros de la Segunda Gran Revolución, reuniendo para ello a obreros, estudiantes y lumpenproletarios. En términos genéricos, el motivo es que en 1789 hubo lucha y progreso, pero no revolución. Pues el terror conmovió al país y al mundo entero sin subvertir duramente la libertad de comercio ni el derecho de propietario a disponer de sus bienes. Ahora la capital está a punto de hacer el primer ensayo consciente y masivo en esa dirección. Nunca suficiente. Dentro de una coyuntura económica considerablemente distinta de la vigente en 1789. Napoleón ha regido sus destinos desde 1796 hasta 1814, diezmando la población masculina en un porcentaje superior al 15%, y a la vez que retrasando el desarrollo comercial e industrial con su esfuerzo bélico. Si bien el país ha escapado de pagar reparaciones de guerra precisamente para no promover su retorno del destierro y del mero transcurso del tiempo, conspira a favor del crecimiento. Esto es muy sustancial, muy directo, no hay necesidad de analizar este párrafo, pero sigamos. Desde finales de los años 20, la producción se ha duplicado y la exportación triplicado. La mecanización no topó con brotes significativos de tecnofobia, es decir, ruidistas, y los nuevos medios de transporte permiten un comercio cada vez más rápido y seguro, apoyando una expansión del ferrocarril y la banca. El producto crece bastante más deprisa que la población y la capacidad adquisitiva aumenta por una senda u otra, siendo su principal beneficiario el campesinado libre de exacciones feudales. La clase media urbana se ha hecho más densa, también interponiendo entre el pequeño comerciante y la aristocracia financiera nuevos empresarios profesionales muy cualificados, funcionarios, comisionistas, etc. Y aunque Francia no puede competir con tasas de crecimiento con Bélgica, Escandinavia o Alemania, cada década su renta per cápita viene a aumentar un 20%. Luego iremos entendiendo aquí el porqué de odiar a la clase media. Más a corto plazo, su espléndido agro no ha logrado reponerse aún del pésimo 1846, que acelera el éxodo hacia las ciudades y singularmente hacia el cinturón industrial de París, el más extenso con mucho en el mundo, presta nuevos bríos a la causa simbolizada ahí medio siglo antes por el Sansculotte,
Mucho antes, en 1825, Balzac había lanzado la moda del llamado folletín criminal del Code d'Angers Honest. Aquí voy a cortar. Pero bueno. Jamás, pese a la expansión económica y hasta los periodos de más incontables prosperidad, la masía de la mayoría fuese total. Bueno, esto es un reduccionismo romántico, propio de la época. De más bien no entender la intención del crecimiento en la propia Francia. Y aquí el propio Escotado menciona que esto un poco, aunque los franceses odiaran esta época, Francia se parece un poco más a la Atenas de Solón, es decir, no les gustarán los cambios de primera instancia. Como todo nuevo implica un cierto escocés, una cierta inquietud. Pero como en la Atenas de Solón, tanto la clase aristócrata como la clase baja, es decir, las dos partes quitando a la clase media, no harán nada para quitar estas reformas, sino que verán a largo plazo los beneficios que tornarán de ellos. Bueno, alguien importante de esta época es Tocqueville, un gran historiador de la Revolución Francesa, de 50 años antes de lo que estoy relatando. Precisamente Tocqueville renunciará a este parlamento por las medidas de Guizot, repugnado precisamente por la clase política cuya enfermedad común es vivir de los impuestos. Aquí precisamente se está refiriendo a esa clase política en la que hablamos en las dos repúblicas, sobre todo en Wikipedia. Esa clase política, pues Lamartine, Garnier Pager, Rémy y todo esa de... Bueno, perdón, todos estos de radicales y socialistas como Blanc Albert, todas estas personas que tratan de vivir del erario público, para que vean que las cosas no han cambiado mucho del 19 para acá. Prosigamos, bueno. Aquí Tocqueville escribe los recuerdos sobre la revolución de 1848 que depuso a la nueva monarquía, y me parece bastante importante para contar lo que en verdad se sentía en esa época. Tocqueville lo expresa bastante bien. En pocas palabras, la Guardia Nacional se interpuso ante el ejército realista de la realeza, Francia, de la monarquía, y se puso de lado para deponer a Luis Felipe. Pero muchos, temiendo con mucha razón que volviera a pasar esta catástrofe de que el terror rojo regresara a París y mucho de los lugares pues así decir, aledaños a París, incluso la Francia general tenía un cierto temor a los parisinos debido a que la época pasada de la Revolución Francesa, en el Gran Terror, no solo hubo como dice, un intento masivo de confiscación de la propiedad y del comercio, sino también hubo pues una limpieza racial bastante impresionante, una imposición del nacionalismo parisino en la gran territorio francés, que incluso hizo que cuando solo el 30-40% en ese entonces de la población hablara francés, el dialecto de París, la mayoría hablaban o vasco o provenzal o algún otro dialecto o idioma, terminaría siendo una población reducida debido a esto. Y todavía la provincia temía mucho a la capital de París, pero cito al propio Tocqueville en Antonio Escotado. Cuando el país oyó hablar del desorden que reinaba en la capital, de los nuevos impuestos que se iban a establecer, de la guerra general que se temía, cuando vio que el comercio se paralizaba y el dinero parecía meterse bajo tierra, es decir, la gente buscaba esconder sus bienes de los revolucionarios, teniendo miedo de que volviera a pasar lo mismo que medio siglo atrás. Y sobre todo al enterarse de que se atacaba el principio de la propiedad, un miedo limitado inicialmente a las altas capas de la sociedad, descendió hasta el fondo de la clase popular. Es cierto que alguna agitación demagógica reinaba entre los obreros de las ciudades, pero en el campo todos los propietarios se acercaban unos a otros. Ni envidias ni orgullo entre el campesino y el rico, el noble y el burgués, sino confianza mutua, consideración y buena fe. La propiedad entre todos los que gozaban de ella se había convertido en una especie de fraternidad. Ok. Bueno, y aquí es cuando entra Blanqui, otro personaje importantísimo del que hablaremos después.
Pero los primeros comicios libres de Francia, así como Rusia tuvo sus primeros comicios libres después de la Primera Guerra Mundial, en su momento de rendición ante Alemania, y fueron los únicos fueron los primeros y los únicos que han tenido comicios libres en Francia. Muchos se creen igual que hubo comicios libres de la Revolución Francesa, pero en realidad esto no fue el resultado de una consulta al pueblo francés, porque solo votó el 15% de los electores. Y aparte, en un verdadero acto de fundamentalismo democrático, Marat puso a todos los candidatos para que todos fueran candidaturas admisibles, excluyendo a cualquier otro que no fuera patriota. Pero en contrapartida, la Asamblea Constituyente de 1848 sí fue fruto de una consulta definida, en una participación muy alta y no manipulada por un filtro de sus concursantes, que gracias a ellos ofrece una radiografía fiable sobre la intención de voto. En provincias, las elecciones de abril arrojan un éxito arrollador para el bloque liberal, que comprende a republicanos y monárquicos constitucionalistas, confirmado entre otros a Tocqueville. Y en París esa tónica se atempera con escaños obtenidos por figuras del socialismo, es decir, la metrópoli siempre tiende a ser más progresista que la provincia. Por ejemplo, por figuras del socialismo y el anarquismo pacífico, Blanc, Considerant y Proudhon. Socialistas sí, pacíficos, es decir, no eran gentes violentas, como en el caso de Blanqui. Blanc, Considerant, Proudhon, no confundir Blanc con Blanqui. Y precisamente este espíritu comunista violento, enarbolado por Respel, que representa a la sociedad central blanquista, perderá. No tendrá representación. Y esto va a ser algo común a través de la historia. El comunismo perderá las elecciones por lo general. Por eso el comunismo, en este entonces, de aquí en adelante, será hasta el post-marxismo antidemocrático. Pero sí fundamentalismo democrático, que son dos cosas diferentes, la democracia y el fundamentalismo democrático. Pero bueno, aquí hay que ver. Nótense lo que dice Wikipedia. Una transición marco a república conservadora y autoritaria. Dice, con una victoria de la derecha. Ojo, en los enemigos del comercio de Antonio Escotado no vas a encontrar, bueno, a menos como ejemplos negativos de maniqueísmo y estupidez, el uso de los adjetivos derecha e izquierda. Aquí vas a ver que lo que ganó en general y lo que ganará en general en Europa en ese entonces serán los bloques liberales, tanto republicanos como monárquicos constitucionistas, es decir, el absolutismo casi se acabará por completo en Europa. Bueno, también será el caso de Alemania, de la reunificación alemana, aunque el Kaiser Guillermo I no aceptará la corona por parte igual de los primeros comicios democráticos en Alemania que ganaran los liberales, pero sí la aceptará de un socialismo antiliberal, ejemplificado en Bismarck. Y bueno, continúa. A ese ciudadano lúcido y cínico se encomienda a Francia para sacar agua. Aquí tengo que poner en contexto alguna cosita. Cuando se refiere a ese ciudadano lúcido y cínico que se encomienda a Francia, se refiere al proletariado. Enmarcado por un personaje que se llama Sue, que fue una persona, sí, Eugène Sue y Alphonse de Lamartine, que fueron personas que ganaron, es decir, como los diputados del sector popular de París, que hablarían cosas buenas del proletariado en ese entonces parisino, que me parece importante, pero es, por ejemplo, aquí incluso se pone un pequeño poema de Sue, si es que no mal entiendo. Dice, todo hombre puede vender su sudor con orgullo, yo vendo mi racimo en sazón como tú vendes tu flor, dichoso cuando su néctar bajo mi pie que lo aplasta, de las muchas barricas mana en ambarinos cursos, produciendo en su dueño ebrio de su valía mucho oro para pagar mucha libertad. Es decir, el trabajo como liberación. No como... Bueno, mejor no digo eso porque algunos zurditos van a hacer cortocircuito. Pero bueno, a ese ciudadano lúcido y cínico se encomienda a Francia para sacar adelante una transición democrática cuyo problema no alcanzar algún criterio humanitario, sino hacerse fuerte en un brote de revanchismo
capaz de precipitar la abdicación de Luis Felipe. Pero está desorientado ante una respuesta de las urnas que solo puede considerar ingrata y enemiga de su propio bien. Tocqueville cuenta que el 1 de mayo, cuando faltaban 3 días para la primera reunión de la Asamblea, su reencuentro con París le depara 100.000 obreros armados y dispuestos en regimientos, sin trabajo, muriendo de hambre, pero con el espíritu atiborrado de teorías huecas y esperanzas quiméricas. Es decir, la manipulación del lumpenproletariado. No del lumpenproletariado, perdón, del proletariado como tal. Y es bastante interesante ver cómo en ese entonces, y también será mucha una influencia en el joven Marx, el proletariado será casi una fuerza armada. No será, fue una fuerza armada en ese entonces. Que comprendía algo así como parecido como las SA o las SS de la época de Adolf Hitler. Por ejemplo, exigen estas personas que son esta parte del sector trabajador muy manipulable, que incluso sí necesitaba un mejoramiento de sus, por así decirlo, de sus situaciones, pero que a la parte estas antiguas políticas progresistas de Proudhon y todo eso desestabilizan. Por ejemplo, exigen al tendero, estos proletariados, que contrate dependientes en aquel clima de inseguridad y retracción. Estaba Francia en un periodo de retracción económica. Cuando el propio Marx informa que los dueños de más de 7.000 negocios de París no pagaban sus alquileres desde febrero, cosa derivada directamente del temor reinante y la relativa impunidad de saqueadores e incendiarios. Cualquier parecido con la Latinoamérica de hoy en día no es un parecido. Cosa derivada directamente del temor reinante. Okay. También se reclamaba a jubilados y viudas que regalasen el alquiler de sus viviendas, tan imprescindibles para muchos como un sueldo da efectos de sobrevivir. Sin embargo, esto sembraba en aquella burguesía oprimida y amenazada una sombra de desesperación que se convertía insensablemente en coraje, y comprendía entonces que la revolución solo se detendría con una gran batalla y deberíamos aprovechar la primera ocasión para entablarla. Este es Tocqueville. Con un censo superior al 1,5 millones y todas las provincias concentradas en evitar el triunfo de la restitución, 100.000 obreros, otro tanto de canache y algunos militares de estudiantes guardaban cuando mucho la proporción de 1 a 15, evocando un combate tan alevoso para el primer duelista como letal para el otro, cuya mínima entidad física se añadía a la falta de dinero y armamento pesado, es decir, no tenían cañones. Ese conjunto de circunstancias siguió la muerte de Münzer y Leyden. Es muy interesante la referencia aquí a Münzer. Münzer, digamos, fue el primer Lenin de la historia. Allá por el Renacimiento alemán, la cosa acabará muy mal. El propio Münzer acabará en una jaula metido en las alturas de una parroquia. Todavía se conserva la jaula si la quieren buscar en internet. Y otros tribunos restitutorios, pero con el advenimiento del revolucionario intelectual llega también la convicción de que las ingenuidades del teólogo jusita son superables con técnicas de ataque relámpago, y la igualdad de fuerzas no evita que sea parte débil quien declare una lucha sin cuartel. Esto es muy sencillo, esto es muy interesante. Cuando habla de este intelectual revolucionario tenemos que entender que le interesa poco o nada la vida del proletariado, siempre y cuando sea un peón para conseguir sus objetivos revolucionarios. Mientras por el otro lado, el socialismo evangélico de Cabet o Blanc y el furierismo de Conciliar son actitudes distintas, es decir, no son violentos. Pero aquí pasa algo bastante interesante. De este acoso de este grupo, que podamos ver un acoso bastante parecido a lo que es Estados Unidos y otras regiones de Latinoamérica, se da un alzamiento. Que es un alzamiento bastante tragicómico, ahorita lo vamos a leer. El 15 de mayo, cuando los representantes llevaban 9 días de sesión, es decir, la nueva república, la nueva asamblea constituyente, cayó sobre nosotros un grito terrible que ninguno pudo imaginar, producido por voces humanas. Y en abrir y un cerrar de ojos, la enorme sala se llenó de gente portando emblemas del terror.
y algunas con armas visibles y otros que parecían tenerlas escondidas, en cuyas miradas habían asombro y malquerencia más que hostilidad, mostrando algunos el puño y llamándonos funcionarios suyos. Unas 20.000 personas habían irrumpido, sugiriendo a los jefes de sus clubes montañeses y socialistas en función de un plan donde estaba previsto que recupase la tribuna en primer lugar Gaspel, el más conocido de quienes no obtuvieron votos suficientes para formar parte de la asamblea, es decir, el blanquista. Y luego Blanqui, recién salido de su largo cautiverio. No formaba parte del proyecto, intervenía el oráculo Barbés, también recién indultado y el más temido de nuestros adversarios. Bueno, luego acosarán más a la asamblea, pero añadan, yo exijo, puedo decir al fin, que la asamblea vote inmediatamente un impuesto de 1.000 millones sobre los ricos, la salida de las tropas de París y la prohibición de tocar la alarma. En caso contrario, los representantes serán declarados traidores a la patria. Perdón. Y esto, a pesar de ser un ultimátum improvisado, no dejaba de estar bien urdido, pues en caso de votar sí, los representantes se habrían anulado a sí mismos y en caso de votar no, se exponían de inmediato al degüello. Con todo, ni la imponente figura del tribuno, ni el esfuerzo de sus colaboradores por crear un momento de silencio permitían cosa remotamente parecida al recuento de votos. Desde el principio, 5 o 6 oradores se atropellaban intentando hablar. Es cuando aquí paran al pobre Leblanc un poco a la fuerza para que hable, y Leblanc, como por decir algo, dice: amigos míos, el derecho que acabáis de conquistar. Al pobre Leblanc ni lo dejan terminar y ya están vitoreando en su favor. Mientras tanto, los 900 diputados practicaban la resistencia pasiva, con una superficie fría y unida, sobre la que el furor resbalaba sin saber a qué agarrarse. A cierto momento, la sobrecarga la tribuna del fondo crujió y se dio hasta 2 palmos, y prestar atención al pánico de quienes desalojaban hizo por primera vez audible un resonar de tambores. Barbés se encaramó a la tribuna gritando: ¿por qué tocan la alarma? Que quien lo haga sea declarado fuera de la ley, es decir, un traidor a la patria. Mientras resonaban voces diciendo: nos traicionan, a las armas, al ayuntamiento, Hubert, uno de los jefes del club, aparta al presidente, despliega la bandera roja y clama: en nombre del pueblo, engañado por sus representantes, declaró disuelta la Asamblea Nacional. Cuando se levanta la bandera roja, cabe recalcar lo que, según Blanqui, maestro de Lenin, maestro postmortem, obviamente no lo conoció Lenin a Blanqui, pero será uno de sus más grandes discípulos, de cara: juicio inmediato para los asesinos. Tenemos la bandera de sangre, la sangre de los mártires republicanos. Arriarla es un insulto al pueblo, una profanación de los muertos. Ok. En ese empeño los encuentra un grueso destacamento de la guardia que penetra en formación por las puertas del recinto, gritando al unísono: ¡viva la asamblea! Y respondido por los diputados con un ¡viva la Guardia Nacional! La Guardia Nacional que destronó a Luis Felipe ahora sino protege la asamblea. ¡Viva la República! La plena mayor de los insurrectos ya no está ahí, aunque sea localizada y arrestada. Sus más conspicuos discípulos pasan también a la deposición judicial, alguno ya nombrado ministro de esto o lo otro. Y sí terminará el primer acto de la Segunda Revolución Francesa, más próximo a la comedia que la tragedia, la cual seguirá un simulacro tragicómico de reconciliación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que, según Wikipedia, fueron las medidas impopulares adoptadas sin demora. Y vamos a ver por qué fueron. Y por qué es una pamema, que no es una estupidez. Leo. Apenas una semana después de ser invadida la asamblea, cuando la fiesta de confusión fraternal no ha retirado todavía su tramoya, antes de esto, a ver, cargar, se hizo la asamblea, asaltó el poco dinero que tenía el Estado francés y hizo una fiesta de la concordia. Es decir, para evitar que siguieran estas cosas. Claro, la fiesta todavía, muchas efigies no se habían sido levantadas, pues cuando se volvió a ahogar lo que fue la batalla. Pero bueno, seguimos.
Apenas una semana después de ser invadida la asamblea, cuando la fiesta de confusión fraternal no ha retirado todavía su tramoya de grandes efigies, los diputados discuten acaloradamente sobre los talleres nacionales. Pues mantenernos exige elaborar bruscamente la contribución rústica, es decir, las empresas estatales, como son un problema desde siempre. Pues mantenernos exige elaborar bruscamente la contribución rústica, una medida que indigna a todas las provincias, y no hay modo de conseguir que los acogidos al programa trabajen realmente en obras públicas previstas, pues en toda ellas los aparejadores y capataces se ven desafiados por sistema, es decir, mucha gente vive de los talleres nacionales, pues podríamos decir, para no trabajar. Las 100.000 familias acogidas ven en el invento de Blanc un insulso paño caliente, cuando procederá a hundir el bisturí en la plétora de riqueza, y la contrapartida de ello es que 9 de cada 10 diputados vean en los talleres una aventura no solo ruinosa, sino además contraproducente, que hace la llegada a París de indeseables. El asistencialismo, en pocas palabras. Entre sus defensores, Blanc es casi el único partidario de imponer que toda iniciativa privada de tipo industrial o comercial sea sustituida por cooperativas públicas. El resto de los diputados mutualistas, presidido por Proudhon y Lamennais, sugieren sostenerlos imitando a Inglaterra con el establecimiento de un impuesto personal sobre la renta y extenderlos a todo el territorio nacional. A principios de junio, 3 fabriles sesiones, la Asamblea acepta la descentralización sugerida por Proudhon, aunque no su propuesta de un income tax, es decir, un impuesto progresivo sobre la renta, y decide exportar a talleres a otras áreas industriales del país, descargando el gasto sobre la periferia. Es decir, la provincia va a tener que pagar por la metrópoli. Para quienes tengan raíces demostrables en la capital, una alternativa a Lyon, Brest y Marsella y otros grandes centros fabriles. A despecho de ser humilde, la retribución del soldado se complementa con alejamientos y economatos que le ponen cubierto del hambre. Esto alega el portavoz del gobierno el 19 de junio, a sabiendas de que los jefes del grupo interpretarán la medida como una oferta de migajas, cuya intención es desactivar al pueblo impaciente. El día 20, grupos gigantescos recorren las calles principales cantando "No nos marcharemos". No seremos peones de carceleros. Al día siguiente, un decreto conjunto de la Asamblea y el Gobierno advierte que dejará de percibir su mención que no migre al destino previsto o se incorpore al ejército, ya que los talleres de París quedan sencillamente disueltos. El 23, buena parte de la ciudad amanece con barricadas y en absoluto dispuesta a parlamentar. Esta fue una iniciativa de la izquierda, de Proudhon, de Blanc. Para que vean las tonterías que nos traemos que tragar. ¿Quién lee? ¿Quién estudia? ¿Quién nos enseña? Bueno, les dejo esa palabra, esa pregunta retórica al aire. Después viene la batalla. Los diputados Bixio y Dornés, es decir, diputados dispuestos a hablar, cuando los diputados en verdad eran diputados, se acercan a la bandera blanca, se acercan a una bandera blanca a una de las barricadas. Son heridos mortalmente. El diputado Bedou intenta lo mismo, entrando al suburbio de Saint-Jacques, y un tiro le atraviesa el muslo. En otros puntos de la ciudad, 3 oficiales perecen y son puestos fuera de combate cuando tratan de acercarse desarmados al Pope Lamartine. He recibido a tiros en todas las barricadas a que se le aproxima. No hay... ¿Se parecerá algo esto a lo que está pasando ahora? No hay ninguna intención de diálogo. Proudhon se multiplica intentando también calmar los ánimos y recorre los alrededores del ayuntamiento sin ser hostigado inicialmente. Aunque su mensaje de evitar un baño de sangre inútil e insensato suscita abucheos, y cuando osa afirmar que el lanzamiento es un efecto sin causa, se le invita a partir de inmediato si no quiere ser juzgado por traición y sabotaje. Luego hay una reunión, se ponen las barricadas, se llama la Asamblea Nacional, la Guardia Nacional se pone en torno, la Asamblea dispone artillería, y tanto del lado izquierdo por el lado derecho, la Asamblea es rodeada por estos bastiones, y cada vez más los suburbios del país se unen a esto. Esto luego será lo que se romantizará en Los Miserables de Víctor Hugo.
hablando muy interesante como un panfleto sobre esta época. Nada tiene que ver con la realidad de esa obra. Dice, Dios mío, qué fácil es ser bueno. Lo difícil es ser justo. Aquí podemos ver el narcisismo del izquierdista o del revolucionario o de cualquier cosa, como cualquier adjetivación que usted le quiera poner. Bueno, prosigo. Partiendo de un foco situado tras el ayuntamiento, la rebelión se extiende a gran velocidad en dos brazos apuntados a derecha e izquierda, como les decía, bla, bla, bla. Luego, medido por el tornar cada vez más próximo de los cañones, el jueves por la tarde sus progresos son tan evidentes que Thiers, primer ministro con Luis Felipe y más adelante primer ministro de la Tercera República, reúne un grupo selecto de diputados para sugerirles evacuar la asamblea. Ojo aquí, es muy importante esto que voy a leeros. La revolución probablemente habría triunfado y si su propuesta hubiera sido atendida por los convocados a ese petit comité. Estaba resuelto, pero el... Perdón. Voy a empezar de nuevo. Llegó Thiers a sugerirles evacuar la asamblea a un lugar, palabras de Thiers, donde podamos llamar al ejército y a todas las guardias nacionales. La revolución probablemente habría triunfado si su propuesta hubiera sido atendida, pero los convencidos a ese petit comité estaban resueltos a morir, sostenidos por una amalgama de necesidad y desesperación. Concretamente, se unió Bagot, más adelante el primer ministro de Luis de Napoleón, y los diputados de Feur, Lanchonès y Tocqueville, alegando: sé lo que les une, sé lo que es una insurrección, y les aseguro que esta es la más terrible. En una hora pueden estar aquí y nos matarán, a uno tras otros. Defoe repuso que pensar en una medida tan extrema era ya debilitante, zanjando el asunto. Y bueno, el viernes en la noche, 2/3 partes del centro pertenecen a los insurrectos. Reina una apoteosis de la confusión animada por noticias contradictorias. Y cuando un pequeño grupo de diputados decide pasar por las Tullerías para dar ánimos a sus defensores, descubre que la escapela de diputado evoca el entusiasmo de un estandarte. Aguantad en la asamblea, nos gritaron, y nosotros aguantaremos aquí, valor y nada de transacciones. De hecho, ese día empieza a equilibrarse la batalla, pues el ferrocarril aporta muchos campesinos, muchos burgueses, muchos grandes propietarios y nobles, todos confundidos en las mismas filas. Los insurgentes no reciben tropas de refresco y nosotros teníamos como reserva a todo el país. El sábado, cuando el contraataque empieza a recobrar barrios, han muerto ya en combate 5 generales franceses y empieza a regir la ley de la artillería. Los sublevados apenas pudieron hacerse con algunos cañones y ese arma de larga distancia permite someterlos a un castigo de atrición. A despecho de que sus barricadas admiren al ingenio militar y su bravura evoquen todos una mezcla de respeto y espanto, el barrio obrero de Saint-Antoine, la última ciudadela de aquella guerra civil, no depuso las armas hasta el lunes, 4 días después de haberse lanzado al combate. Grandiosamente anónima y conjuntada, aquella insurrección empezó y terminó sin líderes, como la de hoy en día. Empezará y terminará sin líderes. Pero a diferencia de ese entonces, hoy creo que estas insurrecciones dejarán un vacío político, un vacío de poder enorme. Y ya veremos después quién pues tome esos lugares, que no creo que sea alguien para bien. Los únicos capaces de encabezarla se habían hecho prender prematuramente como tontos el 15 de mayo. O sea, lo que había pasado antes. A falta de ellos, uno de los raros héroes con nombre propio de aquellas jornadas fue Barthélemy. Un loco de estatura que luego conocerá a Marx y su esposa terminará odiando. Pero bueno, del generalizado anonimato apenas se salvarán 2 poetas surgidos del favor de los hombres, no importa. Aquí quiero llegar a una conclusión. Esta juventud que vive de la autoimportancia, es decir, del ego, de ver lo que está dentro de su ombliguillo, y está sumida en un nihilismo tan profundo que cualquier profeta, cualquier mesías moderno le venda la idea de la revolución, como habría pasado en esa juventud
de la década de los 20 y de los 30 en Alemania con los nazis, ahora cualquier idiota que le venda esa falsa esperanza, esa idea de aventura, se lanzará a morir. Y será usado como tal a intereses muy perversos en lo que se me han hecho. En esto es lo que llaman... Se me hace curioso la revolución mononuclear. Que más bien su contraparte, su dialogismo, en este caso sería la revolución celular, es decir, células del Partido Comunista, y en este caso la revolución mononuclear sería pues la revolución hecha a través de individuos sin una cabeza, como en el caso de la insurrección de junio en París. De ese entonces, como relataría el mismo Tocqueville, un montón de gente movida por ideas huecas y esperanzas mesiánicas. Y esa es precisamente nuestra generación. Un montón de idiotas movidos por ideas huecas, es decir, las ideas de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de Guattari, que no tienen ni pies cabeza, al ser personas que, como menciona Antonio Escotado, que tienen una incapacidad brutal para leer, para estudiar, y que esa necesidad de ellos de egolatría, de protagonismo, de narcisismo, de querer ser los profesores, pero esa imposibilidad de leer los llevará a escribir un montón de ideas muy complicadas, pero estúpidas y sin vacías a través de lo largo, que serán las ideas que influyan hoy a nuestra juventud. Y será una juventud hueca, así que de cabezas huecas, no tienen nada que ofrecer más que ser la carne de cañón para que algún psicópata llegue al poder, sea de izquierda o de derecha. No importa, da lo mismo. Los dos harán las políticas parecidas. Y eso en base se debe a la gran ignorancia de estos autores del siglo XIX. El siglo XIX, junto con que empieza, podemos decir, la Edad Moderna con la Revolución Francesa, y que establecerá las pautas y los paradigmas de la política moderna, tuvo grandes desaciertos. Como en todo inicio de una revolución científica que fue el siglo XIX, tendrá exageraciones pseudocientíficas, es decir, intenciones que se hagan llamar científicas, como el marxismo, por ejemplo, pero también están las ideas raciales, que se enmarcarán en un espíritu científico. Y como en todo nacimiento de una nueva técnica, habrá errores y exageraciones, y habrá cierta gente que trate de llevar hasta las últimas consecuencias pues la necedad de ciertas ideas que saben que no corresponden a la realidad, y ese es el problema del idealista. Y estas personas precisamente se basarán en una generación hueca, de cabezas huecas, que es decir, una generación educada bajo la ignorancia del posmodernismo francés. Posmodernismo francés que no conoce su propia historia. Y como vemos, inventa un buen de pamemas, de adjetivaciones que no tienen sentido alguno, como por decir políticas, como dice en Wikipedia, políticas impopulares de la derecha, cuando aquí, los acabo de leer, fue Blanc, fue Proudhon, fueron políticos de lo que se consideraría izquierda, los que hicieron el despapalle. Bueno, eso es todo. Esto es un poquito como una llamada de atención, a mi generación, un pequeño regaño, aunque pequeño pero de dimensiones grandes, ya vamos a 42 minutos, para que sustancialmente dejen de estar huecos y llenen sus cabezas de información, de conocimiento, y sobre todo de conocimiento del siglo XIX. Vaya, pues los dejo aquí y esto ha sido todo.